Bendiciones, bendiciones, muy buenas tardes a toda la audiencia, a toda la iglesia, a todos los que nos están viendo por la señal del YouTube Ciudad de Jehová TV. Hoy es miércoles de Catartizo, Escuela de Discipulado General. Tenemos hoy este comienzo de una serie nueva que hemos titulado Espíritu Santo revelado y reconocido. Es necesario que nosotros entendamos la importancia vital del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Más allá de lo que nos puede haber enseñado la teología, hay un Espíritu Santo revelado. Y el Espíritu Santo, para poder ser reconocido, primeramente tiene que ser revelado. Por eso estamos clamando en este tiempo de que el Espíritu Santo, a través de este conocimiento, pero a través de su revelación, es necesaria la revelación, porque la revelación va más allá. La revelación es la que trae el rema de lo que Dios quiere decir en el ahora. La palabra de Dios es el logo de lo que Dios dijo, pero la revelación trae el rema de lo que Dios dice ahora. La interpretación por la revelación nunca puede estar ausente de la iglesia, y mucho menos en estos tiempos finales que estamos viviendo, que son tiempos de maldad. Son tiempos donde se ha multiplicado, dice la Escritura, la maldad. Para poder empezar en la serie del día de hoy, que como le dije se titula Espíritu Santo revelado y reconocido, tenemos que comenzar entendiendo al Espíritu Santo como parte de la Trinidad. Pero para hablar de esto yo tendría que hablar un poco acerca de lo que es la Trinidad, para poder ver al Espíritu Santo más allá de la tercera persona, para ver al Espíritu Santo no lejanamente como la teología a lo mejor nos lo enseña, sino verlo como Él realmente es en el ahora, porque el tiempo del Espíritu Santo es en el ahora y tenemos que reconocerlo a Él en el ahora. Como le dije, no podemos reconocerlo si primero no recibimos esta revelación. Y pienso que al día de hoy todas las iglesias cristianas, la iglesia que tiene la visión de Cristo, necesita caminar en el pleno conocimiento y la plena revelación de la obra activa del Espíritu Santo. Tiene que caminar en el poder del Espíritu Santo, tiene que caminar en el movimiento del Espíritu Santo y en la revelación, porque el Espíritu Santo sencillamente trae lo de Cristo y lo demuestra a toda la tierra. Así que necesitamos empezar a entender un poco qué es cómo se forma la Trinidad. Es un tema, para conocer del Espíritu Santo, es un tema que es muy ampliamente debatido. La Trinidad, usted tiene que comprender que nosotros creemos en un Dios trino, en un Dios soberano, absoluto. Solamente es un Dios. Usted no cree en tres dioses. Hay personas que dicen que nosotros creemos en tres dioses, que creemos en un Dios de tres cabezas, pero yo le voy a enseñar hoy de una manera rápida, porque no quiero aplicar mucho tiempo. En posteriores estudios hemos profundizado acerca de la Trinidad de Dios, pero hoy, como vamos a empezar a hablar del Espíritu Santo, voy a tocar la Trinidad para poder entender que el Espíritu Santo no es el tercer lugar. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo no es el último que quedó por allá. El Espíritu Santo está en el ahora y está activo desde la creación. Entonces entendamos esto. Nosotros tenemos que entender a través de y la teología lo enseña, que Dios es uno. Uno de los mandamientos en el libro de Deuteronomio, que de hecho en el pueblo hebreo tienen una oración llamada el Shema. El Shema dice, el Señor dice: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces nosotros entendemos que la fe de nosotros es monoteísta. Monoteísta quiere decir que creemos en un solo Dios. Pero ¿cuál es la particularidad? Que Dios en esencia es uno, pero el Señor asimismo está compuesto como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, con tres obras diferentes, con tres tiempos diferentes, pero que los tres son un solo Dios. Esto a lo mejor mucha gente dice amén, pero esto no entra en la revelación del entendimiento. Sí, pero es que no termino de entender. Yo en esta hora no le vengo a tratar de que usted lo entienda. ¿Sabe por qué? Porque esto humanamente no se puede entender. ¿Cómo puedo yo creer que hay un solo Dios, pero que está manifestado en tres personas distintas?
Imagínense un triángulo. El triángulo tiene 3 esquinas. Cada esquina es independiente una de la otra, pero las 3 forman un triángulo. Imagínense eso más o menos para que tenga una visión. Asimismo es Dios. Él es uno solo, pero en esencia es Dios, pero está representado en 3 personas distintas, con caracteres distintos, con obras distintas y con naturaleza y tiempo distintos, pero a la final es el mismo Dios. Como le dije, usted no lo puede entender porque el hombre aquí no lo entenderá, allá lo iremos a entender. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio capítulo 29 que hay misterios que no son revelados a los hombres, sino que son de Dios, y que hay cierto conocimiento que a nosotros se nos revelará, pero que Dios lo permitirá. Hay personas que hasta el día de hoy quieren encontrar el porqué. No busque el porqué, solamente entiéndalo, que desde toda la Biblia Él se presenta de esta manera. Hay un versículo en el Nuevo Testamento con el que yo normalmente demuestro la Trinidad de Dios y que cada uno tiene una particularidad determinante y propia, características propias y tiempos propios, pero que a la final conforman a Dios. O sea, es el mismo Dios que está colocado o manifestado en 3 personas. Escuche lo que la palabra que yo uso, porque esa palabra usted tiene que entenderla. 3 personas. Por decir un ejemplo rápidamente, usted tiene que entenderla. Cuando dice Mateo 28:19, dice la palabra de Dios, uno de los textos más conocidos, dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note que cuando Jesús habla de que el hombre tiene que ser bautizado, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando esa palabra "y" está colocada ahí, significa que es alguien distinto. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo y del Hijo. O sea, me habla de particularidades, de independencia. Porque si no dijera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice y ese "y" me dice que hay un acompañamiento. Me dice que el Espíritu Santo también es Dios, tiene una personalidad distinta. El Hijo también es Dios, tiene una particularidad distinta. El Padre es Dios con una particularidad distinta. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los 3 conforman a Dios y los 3 trabajan en conjunto para que la obra de Dios se manifieste hasta el día que volvamos con Él. Amén. Entonces es un poco difícil entender esto, pero hoy lo quise traer a la revelación para que podamos comprender. Si creemos en un Dios Padre, un Dios Hijo. Él es Padre, Él es Hijo, el Espíritu Santo. Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo y es Dios. Pero se manifiesta en esas 3 personas conforme a su propósito. Y hoy quise traer esto porque tenía que presentarle a usted al Espíritu Santo como la persona de Dios manifestada en una obra y en un tiempo, porque es el que vamos a conocer a partir de ahora. Espíritu Santo revelado y reconocido. Yo tengo que tener esa revelación para poder reconocerlo a Él como una persona. Ahora escuche esto. Usted entiende, y yo le puedo a usted demostrar. Mucha gente dice, bueno, Dios está en este lugar, y la gente dice amén. Dios está donde hay 2 o 3, ahí está Dios, ahí está el Señor. Entonces nosotros hablamos de que Dios puede estar en este lugar, pero si usted teológicamente, bíblicamente, usted tiene que entender que el Señor no está aquí en el ahora, en el tiempo de ahora. ¿Por qué? Porque Dios Padre no está aquí. Dios Padre, según la Biblia, está sentado en el trono. Pero nosotros decimos que Dios está aquí porque entendemos que Dios es uno solo, pero manifestado en 3 personas. Yo digo, Jesús está en este lugar y usted dice amén. Pero bíblicamente Jesucristo no está aquí porque Jesús está sentado a la diestra del Padre y dice que Él viene pronto. Y si Él viene pronto, quiere decir que no está acá. Entonces, si el Padre está sentado en el trono, el Hijo está sentado a su diestra, ¿dónde está el Espíritu Santo? Pues le digo entonces que el Espíritu Santo no está allá con el Padre, con el Hijo. El Espíritu Santo está en la tierra con la iglesia. Por eso es que tenemos que reconocer a la persona del Espíritu Santo. Hay mucha gente que ora, ay Dios, ayúdame, Dios, pero no tienen una comunión, no tienen una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, acompaña a la iglesia. Dice la Escritura, uno de los textos que Jesucristo más citó fue en el libro de Juan, cuando Él dice, el Espíritu de verdad, el que el mundo no conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque está en vosotros y vendrá sobre vosotros. Ahora, el Señor también dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy,
no les podré enviar al Consolador. Entonces me hablaba de que Cristo se fue, pero nosotros nunca dejamos de estar con Dios, porque ahora está el Espíritu Santo. Entonces, en esta revelación yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo está acá, y quiero que también usted empiece a comprender que la naturaleza del Espíritu Santo es poder, obras y movimiento. El Espíritu Santo se manifiesta en poder, obras y movimiento. Él es una persona, pero que está su naturaleza. Cuando Él se manifiesta en poder, en obras y en movimiento. Esa es una característica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en constante movimiento, porque Él es el que produce y provoca que la iglesia se mantenga en movimiento. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar, ahí hay movimiento, ahí hay acción. Usted normalmente no va a poder ver a un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, a una iglesia que no está ungida, que no está tomada por el Espíritu Santo. Son iglesias pasivas, son iglesias reactivas. Pero una iglesia que está ungida por el Espíritu Santo, que tiene movimiento del Espíritu Santo, es una iglesia que está en acción en todo tiempo, siempre está trabajando, siempre está alineada con los diseños de Cristo para la obra, porque la Biblia dice que Él tomará de Jesús y lo hará saber. Lo que Jesús le demanda a la iglesia hoy día no viene por estudiar la Biblia, no viene por hacer ninguna otra cosa, sino a través de la revelación del Espíritu Santo. Con decirle que al día de hoy hay muchas iglesias y hay muchos cristianos que están haciendo lo que Dios no les mandó a hacer. Están ejerciendo ministerios a los cuales Dios no los llamó, a los cuales Jesús, no es la voluntad de Jesús, pero eso es por causa de la ausencia de la revelación, de la ausencia de esta magnífica revelación del Espíritu Santo, la cual hoy nosotros tomamos para poder llevar adelante. Hoy quiero hablarte, hoy vamos a empezar introductoriamente a hablar acerca del Espíritu Santo. No voy a hablar de su naturaleza directamente, sino que hoy en esta primera, vamos a llamarlo, en este primer inicio, si lo pudiéramos llamar así, quiero presentar al Espíritu Santo como la persona que siempre ha estado conformado la Trinidad. Voy a hablar, y quiero que usted me preste atención, porque vamos a hablar de Él tiene muchos eventos en la Biblia. Usted puede ver muchísimos eventos, pero hoy tan solo le quiero hablar de 4 eventos más relevantes de la participación activa del Espíritu Santo en la historia. 4 eventos más relevantes de la participación activa del Espíritu Santo en la historia. Porque tenemos que entender que el Espíritu Santo, aunque usted no lo pueda ver, Él siempre está presente y ha estado presente. Y Él es una persona que tiene una característica que Dios necesita para que su obra completa culmine correctamente. Es como una mano. La mano tiene 5 dedos. Si a una mano le cortan un dedo o le cortan 2 dedos, la mano, aunque puede agarrar, no va a ser eficiente. Es como una mesa que le falta una pata. No sé si usted me está entendiendo esta analogía. Puede ser que cumpla temporalmente su función, pero a la final no va a ser efectivo. Por eso es que la iglesia sin el Espíritu Santo, un creyente sin el Espíritu Santo, jamás será efectivo. Siempre hará la obra del Espíritu con la carne y a la final no va a poder lograr nada. Entonces vamos a empezar a reconocer y a entender la primera obra activa del Espíritu Santo en la historia. Y esa primera obra sencillamente fue en la creación de todo. La creación de todo. Esa es la primera obra donde el Espíritu Santo se manifestó, y la vimos, está registrada en la palabra del Señor. Dice el libro de Génesis capítulo 1, verso del 1 al 2, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacías. Hay una versión que dice era un caos total, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuchen, el Espíritu Santo en la creación ya Él estaba presente. Dice que Él se movía. Yo le acabo de decir que una de las naturalezas del Espíritu Santo es movimiento. Ahí usted veía en la creación, usted vio en la creación de todas las cosas, del universo, de la tierra, de todo. Desde el inicio, usted puede ver que el Espíritu Santo estaba presente con una obra distinta a la del Padre, con una obra distinta a la del Hijo, y era la obra del movimiento. A través de ese movimiento, escuche, cuando hay movimiento,
donde está el Espíritu Santo de Dios, hay una manifestación del poder de Dios. Siempre que el Espíritu Santo está presente, usted va a ver que siempre va a haber creación, siempre va a haber sanidad, siempre va a haber liberación. Donde Él es reconocido, donde su presencia está activa, Él inmediatamente manifiesta su obra. Y en el Génesis lo podemos ver que Él estaba moviéndose sobre la faz, Él estaba preparando. Y luego que usted ve el verso 2, usted inmediatamente ve en el verso 3 que dice: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Entonces la luz fue como la manifestación de la obra en la cual el Espíritu Santo estaba allí. Y como le dije, donde está el Espíritu Santo, inmediatamente hay creación de obra. Entonces vemos en esta primera fase cómo el Espíritu Santo siempre ha estado. Él no ha estado ajeno a Dios. Él no ha estado ajeno a la Trinidad. Siempre ha manifestado su obra, pero no es reconocido porque bíblicamente a Él nunca se le vio. A Él nunca, aunque a Dios tampoco se le ha visto, pero la primera relación que el mundo tuvo o la creación tuvo fue con un Padre. Luego Jesucristo vino en carne, pero el Espíritu Santo era un reto, porque el Espíritu Santo seguía siendo Dios, ahora de una forma invisible, pero manifestada en obras de poder. Le voy a mostrar la segunda obra a través de la cual el Espíritu Santo se manifestó en la historia. Pero no le estoy hablando de cualquier obra, le estoy hablando de cosas portentosas. En la creación ya lo vimos, ahora lo vamos a ver sencillamente en la creación del hombre. Luego que Dios creó todas las cosas, al sexto día dice la Escritura que Él creó al hombre. Y usted puede ver en Génesis 1:26 como dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo particular de este texto es que el Dios Padre, cuando está en el tiempo de la creación, Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, me enseña que el Padre cuando habla, o Dios cuando habla de esto, no estaba hablando como el Dios que creó unitariamente todas las cosas. Siempre ha estado la participación del Hijo, siempre ha estado la participación del Espíritu Santo, porque el verbo que se usa ahí, o el pronombre, mejor dicho, es un pronombre plural. Hagamos, el verbo hagamos plural, y después dice a nuestra imagen. Habla en forma de acompañamiento. O sea, siempre ha estado Dios Padre, siempre ha estado Dios Hijo, siempre ha estado Dios Espíritu Santo. Si esto no fuera así, que es un solo Dios en tres personas diferentes, ahí solamente hubiese dicho: haré al hombre a mi imagen, a mi semejanza. Pero Él dice: hagamos. Y cuando dice hagamos, estaba dándole participación activa para que tanto el Hijo como el Espíritu Santo intervinieran en esa creación. Hagamos, o sea, ayuden en lo que tú sabes hacer, Espíritu Santo, en lo que tú sabes hacer, Hijo, y en lo que el Padre sabe hacer. Los tres se va a fusionar para poder crear al hombre. Por eso le dije que la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo son obras distintas, pero que a la final van a llevar al mismo resultado, que son los planes que Dios tiene para con la humanidad. Amén. Entonces vemos acá al Espíritu Santo. Dice como una persona, porque dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Escuche, quiere decir que aunque usted y yo no podamos verlo, el Espíritu Santo tiene una imagen, Él tiene una semejanza. Pero nosotros todavía no se nos ha permitido verla. Pero lo único que tenemos que entender es que aunque no podamos físicamente verlo, a través de la fe entendemos que Él existe, porque Él es movimiento, Él es obra y Él es poder. Mire, mi hermano, y hoy apenas estamos entrando en este tiempo, y yo más adelante le voy a enseñar la obra activa de lo que es el poder. Él tiene características, Él tiene sentimiento, el Espíritu Santo. De hecho, dice la palabra de Dios que se contrista. Entonces no podemos ver al Espíritu Santo como una fuerza, como lo definen algunas sectas, que Él es una fuerza. Hermano, una fuerza activa es la corriente 220. Métale la mano para que usted se dé cuenta que eso es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios. Él tiene sentimiento. Él es una persona que piensa, que se alegra, que quiere tener una relación con nosotros, y es la que hoy en día tenemos que se tiene que revelar para que podamos ver un área de nuestra vida que
que no está desarrollada. Crecemos reconociendo al Padre y la obra del Padre. Crecemos reconociendo al Hijo y la obra del Hijo. Pero no reconocemos al Espíritu Santo, pues estamos incompletos en el tiempo de hoy. Tiempos finales, tiempo donde el espíritu del anticristo está levantado, tiempo donde las señales de la venida de Cristo están más fuertes que nunca. La iglesia necesita el acompañamiento y la conexión y trabajar continuo enlazado con el Espíritu Santo, con la revelación, con su poder. Amén. La tercera obra activa del Espíritu Santo en la historia, nada más y nada menos, ¿sabe qué fue? En el nacimiento del Salvador Jesús, de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 35. Dice la escritura textualmente, el apóstol Lucas lo registra y dice la palabra del Señor. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y nosotros entendemos por este texto que el nacimiento de Jesucristo fue por la obra activa del Espíritu Santo en María. ¿Usted me está entendiendo acá? Lo mismo que el esperma humano hubiese creado en María, lo creó el Espíritu Santo para traer al Salvador de esta tierra, al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Por eso usted tiene que entender que donde el Espíritu Santo se manifiesta, hay obra de crecimiento, obra de nacimiento, obra sobrenatural. Y entonces vemos a Cristo. El Padre no dijo, o el ángel no le dijo a María: el Padre te hace ser fructífera, o el Padre te hace ser fecundar a Jesús. No, el ángel le habló y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Quiere decir que la obra activa del Espíritu Santo sobre María trajo como consecuencia al Salvador. El Padre no podía, no es que no podía, sí lo podía hacer, pero el Espíritu Santo tiene una obra que donde esa obra no se manifiesta, usted está incompleto. Usted puede ver mucha gente, y esto nosotros somos un ministerio apostólico, porque somos un ministerio que creció, ya se lo voy a enseñar en la cuarta característica. Y podemos ver iglesias, hermano, que se llaman iglesias cristianas porque dicen iglesia cristiana, pero lamentablemente usted va allá y le conocen la palabra, sí, se la leen, pero lamentablemente reconocen al Padre, reconocen al Hijo como Salvador, como el Hijo de Dios, como el que viene pronto para buscar y buscando con este mensaje que el mundo se arrepienta, lo cual está correcto, pero carece de la revelación del Espíritu Santo. Por tanto, escuche, por tanto, lamentablemente no podemos ver a Cristo glorificado en esas iglesias. Y usted ve que los enfermos van y gente son teólogos y pasan años de su vida enfermos, pasan años de su vida triste, pero ellos por la palabra te demuestran todo, pero son infelices en el matrimonio. A lo mejor son perturbados, y estas son estadísticas que no se hablan, pero nosotros las manejamos y nosotros las vemos activas acá en la iglesia como cristianos, como líderes, adoradores, pastores, diáconos. Usted no tiene la cantidad de personas que vienen a la iglesia, conocen la Biblia y son atormentados eternamente por demonios y no son liberados. Usted no ve obra activa de señales, no hay milagros. Y la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene que moverse en las tres fases: el Padre como edificador de todo fundamento, Jesucristo como el que nos da la salvación, como el que nos da la redención, y el Espíritu Santo como el que trae la manifestación del poder a la iglesia. Por eso Él se presentó en esas tres áreas, porque son necesarios. La persona del Espíritu Santo trae esta evidencia. Hoy en día no la vemos, pero se está revelando a partir del día de hoy, porque la vamos a ver. En cada iglesia tiene que haber poder, tiene que haber sanidad, tiene que haber manifestación, tiene que haber movimiento, porque el Espíritu Santo tiene que estar en cada iglesia. Y la tercera, y la cuarta y última obra activa del Espíritu Santo, como ya se lo dije, fue en el nacimiento de la iglesia cristiana. En el nacimiento de la iglesia cristiana. Escúchenme acá. Voy a hablar de algo que este tema yo lo voy a desarrollar en otro tópico más adelante con mayor profundidad. Pero hoy voy a dar el inicio para que usted entienda, porque esta obra activa necesitamos reconocerla. La iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, comenzó el día que el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, en el lugar donde estaban los 120. Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 2 verso del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y estaban
Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Cristo, comenzó el día que el Espíritu Santo vino en el Pentecostés sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Dice la Biblia que estaban reunidos. Jesucristo, antes de irse de esta tierra, antes de subir y perderse en las nubes, a sentarse a la diestra del Padre, le dio una orden en el libro de Hechos capítulo 1 a la iglesia. En el libro de Hechos capítulo 1 dice la palabra del Señor que el Señor les dio a los apóstoles, les dio instrucciones directas. Escuche esto, les dio instrucciones directas y les dijo de la siguiente manera. Escuche esto, dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 1, verso 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual él les dijo: oísteis de mí, porque ciertamente Juan os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiere decir que Jesucristo sabía que él tenía que irse, él no se podía quedar. Él dijo: yo tengo que irme, a ustedes les conviene, porque si yo me quedo todo el tiempo con ustedes, la iglesia será incompleta. Yo se lo voy a enseñar en la próxima clase cuando hablemos de este tema. Jesucristo era limitado. Los apóstoles sanaban cuando Jesucristo estaba con ellos, pero la obra de la iglesia sería limitada. El Espíritu Santo no venía sobre uno, sino que venía sobre todos. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando viene, trae poder a toda la iglesia. Y Jesucristo le dijo a la iglesia: ustedes no se vayan, no comiencen a ser iglesia, no comiencen a ser apóstoles, no comiencen a ser discípulos, si primero no reciben la promesa del Espíritu Santo, si primero la persona del Espíritu Santo no se manifiesta en promesa, porque si no seríamos una iglesia incompleta. Y usted ve al día de hoy cuántas iglesias ni siquiera conocen al Espíritu Santo, cuántos creyentes ni siquiera tienen una relación con el Espíritu Santo, no saben qué es el hablar en lengua, no saben lo que es el poder de Dios, solamente se resignan a ir un domingo a escuchar la palabra. Ay, qué bonita palabra, y me voy. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo tenía que venir para dar poder y para ayudar a la iglesia. Hay muchas cosas que usted trata de hacer en su propia fuerza que a ti no te está permitido ni asignado a hacer. Por eso fracasa, por eso el pecado te vence, por eso la tentación te vence, porque en tu propia fuerza quieres hacerle frente a algo que es de carácter espiritual. Y como el enemigo venía a atacarnos espiritualmente, el Señor nos dejó la porción, la persona. Dios dijo: yo estaré en ustedes, estaré con ustedes a través de la persona del Espíritu Santo, para darle los atributos que ustedes necesitan, el poder que ustedes necesitan para que sean exitosos. La iglesia que no reconoce el Espíritu Santo ni el hablar en lengua es una iglesia infructífera, es una iglesia vulnerable, es una iglesia zarandeada por el enemigo. Ahí reconocer al Espíritu Santo, escuche, no es solamente hablar en lengua, no es solamente, porque conozco mucha gente que habla en lengua pero no tienen poder. Hablan en lengua pero usted no tiene poder. Habla en lengua pero todavía el pecado le vence. Habla en lengua pero el enemigo le zarandea. El Señor nos dijo: el Espíritu Santo vendría y nos daría poder. Por eso hoy es necesario, en este momento, que comencemos a reconocer esa obra, que entendamos, escuche, que entendamos que el Espíritu Santo es vital. Estamos viviendo tiempos finales. El Espíritu Santo trae revelación. La iglesia tiene que moverse en el tacto espiritual, tiene que moverse en discernimiento. La iglesia necesita los 9 dones del Espíritu para ser una iglesia empoderada. Y nosotros vamos a estar enseñando esto. El Espíritu Santo es una necesidad. Hoy te reconocemos, Espíritu Santo, en esta casa. Y hemos empezado. Tengo un peso como predicador, como pastor, como padre espiritual, como mentor de mucha gente, de empezar a predicar al Espíritu Santo revelado y reconocido. Un Espíritu Santo que se revele, no en donde hay mucho conocimiento, sino que se revele en los corazones humildes. La iglesia necesita, escuche,
al Espíritu Santo. Jesucristo necesitó al Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, sin la ayuda de la persona del Espíritu Santo, Jesucristo hubiese sido un fariseo más. Jesucristo no hubiese terminado 40 días de ayuno. La iglesia sin el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Será como una iglesia, una secta cualquiera, una denominación cualquiera, una organización cualquiera, como un evento, como un club social. Pero el Espíritu Santo trae el sello, trae lo diferente, trae lo sobrenatural, trae la manifestación. El enemigo ataca espiritualmente, y una iglesia que no sea espiritual no puede hacer frente a las obras del enemigo. Usted no puede hacer frente a las obras del enemigo solamente diciendo en el nombre de Jesús, porque hay personas que en el nombre de Jesús no logran nada tampoco. El nombre de Jesús me da autoridad, pero el Espíritu Santo me da poder. Usted no puede usar el poder si no tiene autoridad. O no puede usar la autoridad. ¿De qué le sirve a usted autoridad si usted no tiene poder? Usted puede decir en el nombre de Jesús cualquier cosa, y no porque diga en el nombre de Jesús cualquier cosa va a pasar lo que usted está diciendo. Necesitamos poder, y viene por el Espíritu Santo. Hoy queremos dejar hasta acá este tiempo y este tema para empezar a activar. Hoy encendemos la mecha de la lámpara que va a empezar a arder. De aquí a que termine esta serie de estudios, sé cosas maravillosas van a suceder. Nos estamos preparando para una cruzada en el mes de noviembre de milagros. Y permítame decirle que una cruzada de milagros sin la obra del Espíritu Santo, sin reconocer al Espíritu Santo, yo sería en ese lugar un conferencista, un orador más de que llevó la palabra y nada sucedió. Pero el Señor nos ha enviado con poder y con manifestación. Te bendigo en este momento. Si esta palabra está siendo de un conocimiento, y sé que estás activado ahí, sé que se empieza a despertar desde hoy vamos a llamarlo, esa pregunta del Espíritu Santo, yo quiero decirte que Él está aquí ahora. Comiénzalo a reconocer. Reconócelo en la mañana cuando te levantes, reconócelo en la noche, dile gracias Espíritu Santo. Empieza a tener una relación con Él y vas a empezar a ver su obra manifestada en tu vida. Te habló el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová. Si este video te ha bendecido, compártelo con la iglesia, compártelo con el mundo, para que también sean bendecidos.